momentito más, pero bueno, te seguimos escuchando. Sí, gracias, Chuy. Adicionalmente a la reducción de los problemas de falta de liquidez de las empresas, se está previendo ampliar gasto público o adelantar gasto público. Es el caso del fondo de pavimentación, que se le va a dotar de mayores recursos, de una ampliación presupuestal. Es el caso del programa de escuelas a 100, donde hay una calendarización de lo que se debería hacer en 2016-2017, y concretamente ayer el presidente y sus colaboradores hablaron de adelantar el presupuesto de 2017 de este programa de escuelas a 100 para darle empleo a muchas empresas constructoras y avanzar en el propósito de redignificar las instalaciones escolares. También otras dependencias federales que operan en Tabasco. Se mencionó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que tiene programas de empleo, de becas, de capacitación, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Van a duplicar su presupuesto para este año con el propósito de contribuir a la creación de empleo. De manera destacada, el presidente hizo mención a dos obras: el Puente de Unidad, que es uno de los puentes fundamentales para comunicar Ciudad del Carmen, que era muy esperado por la población de Campeche, y la continuación del libramiento de Villahermosa, que, como tú sabes, hoy está a punto de concluirse desde Loma de Caballo en la carretera 180 Circuito del Golfo a más adelante otra vez la carretera 180 Circuito del Golfo en el tramo que va rumbo a Frontera. Pero falta un libramiento de 7 kilómetros y fracción de la carretera a Frontera a la carretera a Cárdenas, la carretera 186, y fue un anuncio que hizo que pues el problema mayor que tenemos es los derechos de vía para poder ya disponer de los recursos que están puestos a disposición de Tabasco. Entonces hay un conjunto de medidas vinculadas a recuperar el empleo, pero donde realmente la respuesta fue mucho mayor de lo esperado, Chuy, es en medidas que no van a verse de inmediato, que no son de corto plazo, pero que sientan las bases para avanzar en otra tarea en la que yo he venido insistiendo en Tabasco. Sí, hay que superar la crisis petrolera, hay que atender lo urgente, la falta de liquidez de las empresas, recuperar empleo, pero hay que diversificar la economía. Seguramente el precio del petróleo volverá a mejorar en algún momento, antes o después, todavía se puede llevar algún tiempo, y no podemos los tabasqueños quedarnos en el mismo punto en que estábamos al entrar a la crisis, con una enorme dependencia de la economía y de las finanzas estatales del petróleo. A nivel federal ya se logró despetrolizar la economía. Ayer se daban datos muy importantes de cómo la economía, el Producto Interno Bruto, recibe una aportación ya mucho más reducida de la industria de los hidrocarburos. En cambio, a nivel estatal, pues la aportación al PIB de los hidrocarburos es hegemónica, dominante, y de lo que se trata es no quedarnos solo en la explotación petrolera, sino avanzar en la economía no petrolera, para lo cual se habló de actividades en las que ya hemos tenido éxito, en donde empieza a haber buenas noticias: la agroindustria, la de la palma de aceite, la de la madera, la recuperación del cacao, la rehabilitación de cocotales, la ampliación de platanares y otras medidas más, junto con el turismo, también otra actividad con gran futuro, con gran potencial que vamos a desarrollar y que habrá apoyos especiales para ello. Ahora, y en fin, un conjunto de medidas que nos van a permitir no solo atender la urgencia del desempleo y de la falta de liquidez,
empezar a trabajar a fondo en la despetrolización de la economía tabasqueña. Ahora, tal vez por este momento y por la situación crítica y por todo lo que sucede, se pueda meterse un poco más a la explotación agroindustrial, al campo en general. Sin embargo, una vez que regrese la fortaleza de la explotación petrolera y vuelvan también a generarse empleos, es muy difícil que quienes se encargan de trabajar en el campo, quienes tienen las agroindustrias, quienes tienen las explotaciones ganaderas, maderables, de palma de aceite, de en fin, de todo lo que se siembra y se explota en el campo, pueda sostener salarios que puedan la gente, que pueda ser atractivo para la gente y pueda irse a trabajar al campo. Y entonces se podría desmantelar otra vez lo poco que se pueda ir recuperando la mano de obra para el campo. Desde luego es un riesgo, Chuy. Una de las formas en la que la industria petrolera ha desplazado a la economía no petrolera ha sido precisamente con la absorción de mano de obra por las mejores remuneraciones. Pero yo creo que la lección la tenemos que aprender. Es la segunda vez en nuestra historia económica que nos ocurre. Seguramente nuestro auditorio no recuerda porque no lo vivió, pero habrá leído que en los años 30 del siglo XX tuvimos una crisis por la dependencia excesiva del banano, del llamado oro verde, la crisis del plátano con el chamusco mal de Panamá, cuando se derrumbó la economía tabasqueña, y hubo que empezar un esfuerzo incipiente de diversificación que lideró la actividad ganadera, pero también generó diversificación agrícola, industrial, de servicios, y luego vinieron los auges petroleros, y volvimos a caer, a tropezarnos con la misma piedra, de volver a poner los huevos en un solo canasto. Si en el siglo XX los pusimos en el oro verde, en el llamado oro verde, el banano, posteriormente hacia fines de la década de los 70s, 80s, lo volvimos a poner en el oro negro, en el petróleo, y tenemos que sacar la lección de que qué bueno que aprovechemos los recursos de hidrocarburos que tenemos, y no se trata de suponer que eso ya no va a serle útil a Tabasco, desde luego que sí, pero no al punto de que vuelva a destrozar la economía no petrolera. Ahora, Arturo, algunos empresarios han expresado, bueno, tú expresas que supera la expectativa y explicabas por qué. Algunos empresarios han expresado que esperaban más, pero que no está mal. Faltaron anuncios, dijo por ejemplo Carlos Cabal, y el Colegio de Arquitectos dice que se privilegió a Campeche. Por ahí escuché otros también diciendo que no superaba la expectativa hecha, pero que bueno, estaba bien lo que han anunciado. Para mí te puedo decir que superó la expectativa, en base a lo que nos tiene acostumbrado el gobierno federal a darnos, que no ha sido gran cosa por lo regular. Sin embargo, también pienso como empresarios, creo que todavía siguen en deuda con nosotros. Bueno, mira, hubo en el diálogo que se dio en la comida posterior al evento, el planteamiento, por ejemplo, el empresario Pedro Gutiérrez lo recordó y dijo que estaban pendientes el cumplimiento de compromisos presidenciales. No mencionó específicamente de campaña electoral, pero el propio presidente dijo, sí, de los que firmé y los voy a cumplir, le voy a cumplir a Tabasco. Está el tema de los distribuidores viales, y en general traemos un déficit de infraestructura para empezar, de mantenimiento, de conservación, esto que se está haciendo con las escuelas a 100, y que al terminar el gobierno de Peña Nieto y el mío nos permitiría estar entregando un 80% de escuelas con buena conservación, mantenimiento, reconstruidas, con dignidad. Deberíamos hacerlo porque lo necesitamos en todos los ámbitos de la infraestructura del Estado, en la carretera, en la infraestructura hospitalaria, en la infraestructura deportiva, en la cultural,
en la de protección civil, en la hidráulica. Entonces, evidentemente, sí falta mucho, pero tomando en cuenta las restricciones presupuestales en las que se mueve el gobierno federal, creo que hay un propósito loable de atender el reclamo de las entidades que padecen más críticamente la crisis petrolera. Diríamos que para empezar no está mal. Y la apertura de oportunidades que nos da la zona económica exclusiva, que va a ser la cuarta, habrá que hacer estudios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, con la participación de Campeche y Tabasco, para determinar, Chuy, la sede de la cabecera, digámoslo así, de lo que será esta zona económica exclusiva, que va a tener facilidades fiscales, financieras, administrativas, transferencia tecnológica, emprendeduría, innovación, capacitación, muchos elementos de apoyo, y que puede ser un gran detonador para el desarrollo diversificado que Tabasco necesita en su economía. ¿Por cuánto tiempo permanecerá Tabasco en esta zona económica especial? Esto está abierto, Chuy, y como te decía, no es una medida inmediata. Se lleva tiempo lograr arraigar una zona económica exclusiva, pero lo importante es que ya estamos incluidos y que la entidad necesitaba un trato diferenciado, al igual que otras localizaciones del país, para superar esta situación de rezago y de atraso en que ha caído, no obstante sus aportaciones en materia de hidrocarburos al país. Bien, ahora te pregunto, Pemex ha anunciado el pago pendiente a proveedores, pero ¿y el gobierno del estado también se meterá en este tema? ¿Habrá oportunidad ahora de pagarles los adeudos a los proveedores del gobierno anterior y de porque tengo entendido que también esta administración ya tiene algunas deudas a proveedores? Esto podría ayudar también a reactivar la economía del estado en caso de que lo hagan, Arturo. Sí, Chuy, como tú sabes, nosotros recibimos una deuda de esta llamada contingente, no bancaria, no documentada, no autorizada por el Congreso, de la que no se nos informó mayormente, la hemos tenido que ir integrando, ir descubriendo paso a paso. Rebasaba los 2,000 y tantos millones de pesos, hemos abatido más de la mitad. Desde luego hubo una parte que se lo cobró Hacienda de retención de impuestos sobre la renta que no se había pagado, de retención de cuotas del Seguro Social, de retención de cuotas del FOBISTE, de pago de seguro de vida del personal del gobierno del estado y del magisterio, y bueno, muchos adeudos que era urgente poder cubrir, y hemos podido pagarle algo a proveedores. Este año tenemos presupuestado de los algo así como 1,200, 1,400 millones de pesos. Se está depurando la cifra porque hay de todo en las demandas de pago, y tenemos presupuestado 500 millones de pesos que estamos precisamente programando el pago a lo largo de lo que falta del año. ¿Quedarían alrededor de 1,000 millones pendientes para el próximo año, tal vez? Más o menos, y lo iremos haciendo progresivamente en la medida pues que las posibilidades presupuestales nos los permiten. ¿Y cuál Yo es lo lamento mucho, que más hubiese querido que pagar de inmediato, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que pues en muchos casos se la rifaron, tuvieron financiamientos, todavía están pagando créditos para poder hacer los trabajos o prestar los servicios o proporcionar los bienes que hicieron al gobierno del estado, y no les hemos podido responder, pero ahora sí que no ha sido falta de voluntad, sino falta de recursos. ¿Cuál es el criterio para estos 500 millones a proveedores que anuncias para este año? ¿A quién se le irá pagando? ¿Cuáles son los que quedarán? Estamos ponderando varios criterios, Chuy, combinados, pero quizá el dominante vaya a ser pagar al mayor número posible de proveedores, es decir, a los que menos se les debe, porque si nos dedicamos a pagarles a los más grandotes, 3 o 4 se llevarían
el presupuesto que tenemos disponible. Bien, ahora, por otro lado, se anuncia también que se construirá el segundo tramo de Libramiento Villahermosa. Aquí la reflexión es, en todas las obras que la Federación ha proyectado para Tabasco ha sido una lentitud impresionante. Cuando uno ve cómo avanzan las obras de origen federal en Campeche, en Yucatán, etcétera, en Chiapas, uno ve una rapidez, pues tiempos que se cumplen y todo, y aquí qué bárbaro, para entregar ese distribuidor La Pigua, que es bellísimo, que alivia mucho, tardó un mundo de tiempo, se tuvo que posponer varias veces más. Esto que se está haciendo en la carretera Villahermosa Frontera lleva enorme tiempo también y nada. Es una lentitud terrible con la que nos tratan, no sé por qué, no sé en qué consiste. Entonces mi reflexión es, no terminan el primer tramo, están anunciando un segundo tramo. ¿Qué puede hacer el gobierno del estado para que no se sigan dando las cosas como hasta ahora? Mira, Chuy, son varias las razones por las que esto ocurre. Una de ellas es que el gobierno del estado no tiene reservas territoriales. En ocasiones algunos municipios, en otras entidades federativas, los gobiernos estatales y municipales disponen de amplias reservas territoriales y aportan los terrenos para que las obras caminen con mayor rapidez. Efectivamente ha habido mucha lentitud. Yo te mencionaría el caso del Libramiento. La primera piedra la fue a poner el presidente Calderón en febrero de 2009 y estamos apenas a punto de terminar el primer tramo. Y otro tipo de problemas que influyen es que, por ejemplo, en Tabasco se sigue haciendo el esquema de poblamiento ribereño. Cuando tú ves a Tabasco desde el aire, desde un avión o un helicóptero, adviertes claramente que la gente se asienta en la ribera del río. No tiene calles compactas donde haya una casa juntito a otra que te facilite las redes de servicios. Aquí no, aquí te las encarece porque hay una casa, hay varios baldíos, hay otra casa, luego otros baldíos más y así sucesivamente, y entonces las redes de servicios básicos de electrificación, de pavimentación, de guarniciones, de drenaje, de agua potable, pues se encarecen notablemente. Ese esquema de poblamiento ribereño, Chuy, y es gráfico en Tabasco y a ti te consta como a todos, se sigue ahora, pero junto a las carreteras, y habrás advertido que hay muchas carreteras que se nos han vuelto calles. Yo te diría el caso quizá más paradigmático actualmente en Tabasco sea la carretera Cárdenas-Comalcalco. Si la recorres ya es una calle, entonces ya no es una carretera. Cualquier propósito de modernización, de ampliación, pues empiezas a afectar a los vecinos que están asentados, en algunos casos incluso de manera ilegal, en los predios establecidos como los derechos de vía. Nosotros mismos, en el caso del gobierno del estado, para hacer la ampliación carretera a Nacajuca y resolver los problemas de vialidad que ha generado la ciudad nueva que se construyó en Pomoca, hemos avanzado lento por este problema de posesionarios, ni tan siquiera propietarios, que en muchos casos obstruyen y obstaculizan la realización de las obras. Trataremos desde luego por todas las vías conciliatorias y esperando la mayor colaboración, porque son obras en beneficio colectivo y que muchas veces también benefician a los propios propietarios cuando tienen una superficie mayor de la que se requiere para la obra pública, que va a ser beneficiada por esa obra pública, que colabore. Pero bueno, si no, pues tendremos que acudir a las expropiaciones y a las indemnizaciones de ley, pero para poder trabajar más rápidamente.
Arturo, ¿hay algún no faltó en los anuncios algo que tuviera que ver con el rubro de seguridad que tanto padecemos los tabasqueños de todos los estratos sociales? Bueno, eso lo estamos trabajando en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y seguimos trabajando de manera coordinada. El presidente hizo una referencia a la comida porque también se hizo una referencia al tema por alguno de los empresarios que habló, y desde luego ya he comentado que la Policía Federal va a destacar algunos elementos de la Gendarmería, pero para tareas de inteligencia y de investigación criminal, no tanto para operativos, porque de lo que se trata es que pasemos de una política criminalística solamente reactiva ante la comisión del delito a una política preventiva que nos permita detectar, identificar a las bandas, tener objetivos y proponer detenerlos antes de que continúen realizando fechorías. Bien, por último te pregunto, Arturo, ¿hay algún proyecto de renovación de gabinete? No, por ahora no, Chuy. Siempre es posible. La dinámica de la gestión pública es muy exigente ahora y siempre que se requiera los vamos a hacer por el bien de Tabasco. Bien, por último nada más preguntarte para la sede de la zona económica especial esta que anunció el presidente y que pues todavía van a definir cuál es la sede, sería interesante que fuera aquí Tabasco, ¿no? Claro, nosotros tenemos dos posibilidades, Dos Bocas y Frontera. Entonces, y hemos venido trabajando en ellos. Entonces, bueno, serán los estudios técnicos, los requisitos, las condiciones, los que permitan llevar a la conclusión de cuál sería la sede. ¿Son los estudios, no las negociaciones, las que van a definir esto? Pues seguramente habrá un poco de ambas cosas, ¿no? Porque como va a ser un corredor desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, también habrá que tomar en consideración el interés de Veracruz y el de Campeche. Bien, pues te aprecio mucho que hayas tomado la llamada, Arturo. Al revés, Chuy, muchas gracias como siempre por la oportunidad y un saludo al amplio auditorio de Telereportaje. Saludos, buen día. Hasta luego. Bueno, pues el gobernador del estado y sus impresiones al respecto. Nosotros vamos a la pausa, ya tenemos atrasado el corte, regresamos de inmediato. Lunes, 9 de